Muy buenas, hoy vamos a hablarles un poco sobre investigación cuantitativa cuasi experimental. Mi grupo está conformado por Melissa Ospino Sánchez, Andrea Santo Domingo Romero, Eduardo Quintana Valera y mi persona Lilian Rincón. Cuando hablamos de una investigación cuantitativa cuasi experimental, hacemos referencia a un tipo de estudio de investigación que combina elementos de la investigación cuantitativa y la investigación experimental. Pero en este caso no se cumple completamente todos los criterios de un diseño experimental puro. Esta se ubica entre la investigación experimental y el estudio observacional. La metodología de este tipo de investigación se caracteriza por ser descriptiva, el cual consiste en observar el comportamiento de los individuos y de las diferentes variables sociales, registrando datos cualitativos y cuantitativos. Es importante mencionar que el sujeto de estudio no se selecciona de forma aleatoria, sino que se encuentra o se establece previamente a la investigación. Características de la investigación cuasi experimental. La investigación cuasi experimental tiene las siguientes características. Contamos que la población de estudio que forma parte de esta investigación no se selecciona aleatoriamente. Por el contrario, el investigador selecciona grupos previamente establecidos. Al igual que, debido a la falta de asignación al azar, las conclusiones sobre casualidad son más débiles en comparación con los otros experimentos aleatorizados. De igual manera, se enfocan en evaluar los efectos casuales de la variable independiente sobre la variable dependiente mediante análisis estadísticos que comparan los grupos tratados y de control. De igual manera, la investigación cuasi experimental se lleva a cabo en campo, en un ambiente donde el sujeto de estudio se desarrolle naturalmente. Existen dos métodos para la investigación de cuasi experimental. Para realizar una investigación cuasi experimental de manera correcta, es indispensable que los investigadores seleccionen entre dos tipos de diseños que le darán sentido al proceso. Uno de ellos es el diseño transversales, los cuales los estudios comparan grupos diferentes en momentos específicos. No nos dan una respuesta general, solo muestran cómo es una variable en un momento concreto del estudio. Y los diseños longitudinales, que se enfocan en ver cómo cambia algo en el periodo de un tiempo continuo. Usamos diferentes mediciones de la variable en el tiempo, observando a la misma persona o grupo de personas durante un tiempo determinado. En cuanto a las ventajas y desventajas, encontramos como ventajas de que la investigación cuasi experimental usa grupos ya existentes que son adecuados y accesibles, haciendo que el proceso sea más fácil. También que aunque esta no es muy precisa, se considera una investigación que puede identificar tendencias generales. También es una forma económica y sencilla de hacer investigaciones en comparación con otros métodos tradicionales y por último puede aplicarse tanto a individuos como a grupos. Dentro de las desventajas encontramos que la falta de muestreo aleatorio puede llevar a datos sesgados e igualmente que los investigadores desconocen el contexto de las personas estudiadas, lo que podría afectar la precisión de los resultados. Y por último, que en muchas ocasiones las personas cambian su comportamiento al saber que están siendo investigadas, por lo que los resultados no son muy acertados. Pasos para realizar una investigación cuasi experimental. El primer paso para realizar una investigación cuasi experimental es la selección del grupo que se va a estudiar e igualmente la asignación de una variable. Como segundo paso tenemos ejecutar el estudio basado principalmente en la metodología descriptiva y en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Como tercer paso tenemos el análisis de los resultados y la identificación de la influencia de las variables independientes sobre las dependientes e igualmente sus consecuencias. Y como cuarto y último paso tenemos establecer las conclusiones y presentar resultados a las partes interesadas para crear estrategias que permitan la solución del problema. En cuanto al caso de aplicación, encontramos un artículo que lleva como nombre Mediación de conflictos y violencia escolar, resultado de intervención a través de un estudio cuasi experimental. Este buscó verificar el efecto en la percepción de violencia escolar tras la implementación de un proyecto de mediación de conflictos a través del entrenamiento de mediadores escolares como Bill Learning y el desarrollo de jornadas de mediación escolar de pares. Se desarrolla un cuasi experimento donde se compara la intervención de mediación del grupo beneficiado con una segunda intervención mediante talleres ludopedagógicos sobre la resolución de conflictos y con un grupo de control donde no se realizó intervención. Todos los participantes pertenecen al nivel de educación secundaria de una institución educativa de Valledupar, Colombia. Los resultados arrojan que la medición de la violencia escolar percibida en la preintervención fueron bastante disparejos en los tres grupos.
Este resultado limita las posibilidades de análisis, puesto a que no resultaría adecuada una comparación directa intergrupal dadas las diferencias iniciales. Por ende, se descarta el análisis de muestras independientes y se lleva a cabo un análisis de las muestras apareadas o relacionadas.